Hola compañeros, hola compañeras, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Hoy les traemos otro episodio del podcast del Comité Parker Rodó. Vamos a hablar de la LUC. Es uno de los tantos episodios que van a ver con respecto a este tema. Dividimos la ley por temáticas. Hoy toca educación. En el comité contamos con la intervención de Nora Castro y Selva Artigas, que nos explicaron un poco en lo que refiere a justamente la educación en la ley de urgente consideración. Escuchemos en primer lugar lo que dice Nora Castro con respecto a las becas, el Sistema Nacional de Becas, que no solo habla de ello, porque evidentemente este tema necesita ser abordado con otros temas de por medio. Escuchemos. Otro elemento que muestra con mucha claridad esta primacía de lo privado sobre lo público y en definitiva los intereses a que está respondiendo es que se crea un sistema nacional de becas. Y si uno fuera marciano y le cuentan esto, dice, qué bárbaro. Bárbaro, sí, pero algunas precisiones con respecto a quiénes va a beneficiar. Primero que todo, el Uruguay tiene un sistema nacional vigente de becas, pero este es un nuevo sistema nacional de becas dirigido a ¿quiénes? A los estudiantes que sigan programas universitarios de formación en educación. ¿Y saben qué, compañeros? No existe formación en educación, que antes podríamos llamarle formación docente, etcétera, a nivel público. Solo existen a nivel privado. Por lo tanto, estas becas están dirigidas a los estudiantes de las instituciones privadas solamente. Por otro lado, hay en la 18.437, que es la Ley General de Educación, se logró incorporar un artículo que hace a la soberanía de nuestro pueblo y a la soberanía en materia educativa. Porque se planteó, leo textual, que no se suscribirá acuerdo o tratado alguno con estados u organismos internacionales que directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización. Esto que fue una discusión interesante a la interna del Frente Amplio y que nos destacaba en los países de la propia región, incluso a nivel mundial, con una ratificación de la soberanía nacional, es borrado de un plumazo porque se transcribe el artículo, pero le sacan el alentar su mercantilización. Realmente es sumamente preocupante para los que quieran ir a ver. Esto está expresado en el artículo 132 de la LUC. Qué interesante y qué preocupante, ¿no? Esto que marca Nora. Bueno, ahora escuchemos a Selva, que va a hablar de la formación docente y que al hablar de ella va a abarcar algún otro tema más. Escuchemos. La formación de maestros y de profesores estaba integrados en la Administración Nacional de Educación Pública como una dirección general del CODICEN, Consejo Directivo Central. Esa dirección general pasó, según la ley 18.437, a un Consejo de Formación en Educación, o sea, se separa, tiene otro rango, es un consejo desconcentrado como el de educación primaria, educación secundaria y técnico profesional. Pasó a tener entonces 4 consejos desconcentrados la NEP.
participación en reuniones semanales con el CODICEN, porque ahora se plantea como que el CODICEN actuaba por su lado y los desconcentrados por otro. Eso no es cierto. Los 4 consejos semanalmente tenían reunión con el CODICEN, por lo tanto se discutían los problemas generales. No es que no hubiera coordinaciones. Ese consejo, la ley lo planteaba también como un consejo desconcentrado que iba en trayectoria a conformar el Instituto Universitario de Educación, que posteriormente, durante los procesos parlamentarios, se definió conformar una propuesta legal, se hizo una ley para que se formara una universidad de la educación. No se obtuvo la aprobación del Partido Nacional y se mantuvo como Consejo de Formación en Educación. Actualmente se está hablando de Consejo de Formación Docente. No sé si con los cambios que hubo, creo que el día de hoy, sobre este tema en la LUC, se sigue hablando de Consejo de Formación Docente, porque ese consejo se denominó de educación porque se incorporó a la formación de los educadores sociales. Durante ese primer consejo se integraron los educadores sociales a la formación disciplinar y también la formación de maestros para primera infancia, un tema que trajo lo suyo, que no es solo de formación inicial, que es la que tiene primaria de 3 a 5, sino primera infancia es desde que el niño nace hasta los 6 años. Eso incluye a los CAIF. Entonces, hay ahí un problema. Se incorporó a los educadores sociales a esta formación que iba camino a una formación universitaria, y hoy no se habla de los educadores sociales. Para nosotros es una enorme pérdida. Creemos que de alguna manera esa decisión está asociada al tema del Consejo de Educación No Formal, que se fue transformando en comisión y que después desaparece y se transforma en otras cosas. Y eso significa que en una sociedad con problemas de integración, con estudiantes que a veces en sus abandonos del sistema educativo tiene que ver con la integración social, con toda la labor que los educadores sociales también hacen en los CAIF, donde la atención a los familiares, a los padres, a los responsables de los niños pequeños, ellos hacen una tarea bien importante, inclusive con los jóvenes en situación de calle. Los educadores sociales tienen componentes para trabajar esos temas. Bueno, luego de haber escuchado esta parte de la intervención de Selva, escuchemos ahora otra cuestión también de Selva, que habla de la reválida de títulos y la competencia de la UDELAR en ella. Escuchemos. Por otra parte, en educación superior, la Universidad de la República también ha sido afectada. Uno de los temas más conocidos es que la reválida de los títulos extranjeros pasarían a otorgarlos el Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, la verdad que eso que históricamente hizo la Universidad de la República, que tiene 21 servicios, 100 y pico de carreras, serían los más aptos para estar validando, evaluando y validando los títulos extranjeros. En este caso, el Ministerio de Educación y Cultura,
no se asume por su parte, habrá que ver si eso se efectiviza. Pero existen otros temas que se plantearon para la Universidad de la República respecto de limitaciones presupuestales. Hay algunas líneas en las que la Universidad de la República, dentro de su autonomía, obviamente puede obviar algunos de los aspectos que hacen al sistema general público, pero tiene muchas veces que ver con cuál es el gasto que pueden hacer dentro de los llamados a licitación, obviar el llamado a licitación como gasto directo. En este caso se vio que hay limitaciones presupuestales que se le han puesto a la Universidad de la República. Y bueno, difícilmente puedan entrar de momento, diría yo, a la autonomía de la Universidad de la República, pero sus intentos seguramente se van a hacer. Luego de escuchar esta interesante intervención de Selva, escuchemos a Nora refiriéndose a la participación popular en las políticas educativas. Escuchemos. No solo la fuerza política, discutió con la población, con asambleas, con estudiantes, con padres, con docentes, etcétera, etcétera. El tema de la participación fue uno de los temas centrales que queríamos consagrar a nivel de la ley. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que la política educativa no se hace entre cuatro paredes por técnicos con experticia, como dice el Banco Mundial. La política educativa tiene una raigambre para ser verdaderamente una política educativa emancipadora, como plantea el Frente Amplio, tiene que tener una raigambre en los sectores populares a través de sus organizaciones. Por eso se consagraron artículos como, por ejemplo, la existencia del Congreso Nacional de Educación, que en la Ley General de Educación que forjamos e impulsamos desde el Frente Amplio tenía un mínimo para su convocatoria. Decíamos, en el primer año de gobierno, de cada gobierno, lo mínimo es que se convoque al Congreso Nacional de Educación. Ahora en la LUC no hay mínimo, hay un máximo una vez en el periodo de 5 años de gobierno. Claramente esto es barrer con la participación de la gente. El otro aspecto en que se evidencia el desplazamiento de la participación es en los consejos de participación que en la ley vigente establece que en cada centro educativo debe existir un consejo de participación donde participan los educadores, los docentes, participan representantes de la comunidad educativa, participan funcionarios y participan también los estudiantes. Y quiero poner algo que aquí tiene mucha relevancia, porque esto también tenía un mínimo. Para ser convocados, los consejos de participación tenía como mínimo que fuera convocado 3 veces al año. Ahora directamente no hay mínimo. Quiere decir que si la dirección del centro educativo no quiere, como pasó lamentablemente en algunas instituciones, no quiere oír estas voces, directamente no le va a pasar nada. Pero de esta manera deja de ser obligatorio, pero también desaparece la obligación establecida en la ley vigente de que 1/3 de los componentes de cada consejo tiene que estar integrado por estudiantes. Porque
nosotros veíamos que está muy bueno hablar y hasta escribir sobre la importancia de la participación de los jóvenes, pero hay que efectivizarlo. Esto figura en el artículo 170 de la LUC. Desaparece esta obligación. Por otro lado, se establecen nuevas reglas para educadores de ANEP y para funcionarios de ANEP. En la ley de urgente consideración se crean bases para tener un nuevo estatuto o lo que le llaman los regímenes especiales, tanto para funcionarios como para educadores. Y esto violenta totalmente lo que está establecido a nivel legal, porque el estatuto de los funcionarios docentes o no docentes de la ANEP es competencia privativa de la ANEP. Acá una ley pasa por arriba y desconoce esta potestad. Pero además violenta otra cosa. No hay instancia prevista para que se desarrolle una negociación colectiva. Está establecido por ley, en la ley 18508 de negociación colectiva. Es decir, acá hay otro golpe fuerte a los derechos de los trabajadores. Van a estar vigentes entonces, si todo sigue en la dirección en que está, dos estatutos a una misma persona, un mismo funcionario, podrán aplicarle las normas de uno de los estatutos u otro de los estatutos. Y como se incorporan otras modificaciones, yo les quiero poner un ejemplo que es bastante aterrador. Ustedes saben que está establecido que en la administración pública en este país ingresa por concurso. En el ámbito de la ANEP, para llegar al cargo en carácter efectivo, es necesario concursar. Después, con todos los puntajes de las personas que han concursado, estas adquieren el derecho de elegir su cargo en este centro educativo o en el otro. Esta posibilidad de elegir desaparece. ¿Por qué desaparece? Pues le cambia a los equipos de dirección, más concretamente a los directores de las instituciones de educación en cualquiera de sus niveles, se le amplía una potestad, nada más ni nada menos que tiene la potestad ahora de elegir a su personal. No tiene obligatoriamente que respetarse la calificación que tuvo en su prueba de conocimiento, sino que se vuelve totalmente discrecional e incluso da lugar, por lo menos, a pensar que podrá haber esa discrecionalidad, puede estar basada no en la formación profesional de cada uno de los educadores, sino al amiguismo, a la conveniencia de ese propio director o directora en el puesto. Y esto va a tener repercusión en los formatos educativos en cada uno de los centros. Es decir que, como ejemplo que pongo esta modificación, que avisemos una cosa, esta modificación estuvo presente como propuesta en el periodo anterior y en el otro anterior, cuando Mujica era presidente, mediante los tan difundidos y cuestionados, pero en fin, se llevaron a cabo los planes pro mejora que planteó el Partido Nacional. En ese momento su representante era Daniel Corvo en el CODICEN, pero con el
académico, yo diría más que académico, prácticamente puramente ideológico del actual ministro de Educación, Pablo da Silveira. Esta es la idea de la comunidad educativa que piensa la derecha y la ultraderecha. No se apunta a reforzar, a mejorar los aprendizajes en relación tan estrecha y directa con la comunidad para elevar, no para rebajar el nivel educativo. Lo que nos queda de acá en adelante va a ser difícil. Nosotros somos de los que pensamos que no es imposible generar cambios, pero para eso tenemos no solamente que saber de qué se trata, sino juntar esfuerzos entre todos los que de alguna forma estamos vinculados a la educación. Gracias. Luego de escuchar esta interesantísima intervención de Nora, traeremos a una persona que fue muy importante para la educación pública en nuestro país, José Pedro Varela. Creemos que es importante nombrarlo y destacarlo en este momento porque justamente es un momento histórico y crucial para la educación pública. Para ello, Lilian, una compañera del comité, nos contará un poco sobre quién fue. Escuchemos a Lilian. Bueno, todos y todas conocemos a José Pedro Varela. Sabemos que solo vivió 34 años en un periodo muy difícil de nuestra historia, pero nos dejó un legado del cual debemos seguir nutriéndonos. Él luchó por una educación para todos y para todas, diríamos hoy, sin distinción de clases, que nos forme como ciudadanos, como ciudadanas. Él decía que para crear el gobierno del pueblo, lo primero es llamar a la vida activa al pueblo mismo. Para hacer que la opinión pública sea soberana, lo primero es que el pueblo acceda a la educación y esa opinión pública pueda formarse. Y para que la educación fortalezca la democracia debe ser gratuita y obligatoria. La escuela debe ser laica y la laicidad tiene por cimiento el respeto a todas las creencias. Nos dejó el desafiante imperativo de educarnos para ser responsables y libres. Bueno, qué importante que es tener memoria en este momento, ¿no? Finalizaremos dando la información de lo que ocurrirá el próximo jueves, convocado por el PIT-CNT. 4 de junio, justamente el próximo jueves, de 9 a 13 horas habrá un paro general parcial. Y a las 10 horas, una concentración en el Palacio Legislativo bajo la consigna "La emergencia es la gente". Justamente en repudio a la ley de urgente consideración, en defensa del trabajo, en defensa de la salud, en defensa del salario y por la renta básica transitoria. Sin mucho más que agregar, nos despedimos y los esperamos en el próximo episodio del podcast del Comité Parque Rodó. Un abrazo y vamos arriba.